Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya al capítulo 3, donde vamos a titular Química Orgánica. Damos una breve definición acerca de química orgánica, donde estudia, indicamos, los compuestos del carbono. También ustedes van a ver en algunos textos de que química orgánica también se lo analiza todo en base al carbono necesariamente, ¿no es cierto? En algunos textos también química orgánica está como la química del carbono, ¿no? Hasta el siglo XVIII se obtenía sustancias orgánicas de plantas y animales, ¿no? O sea que hasta esa época se creía que solamente de sustancias orgánicas, ¿no es cierto?, como ser plantas y animales, se obtenían ciertos compuestos orgánicos. Pero en 1828, un químico alemán de apellido Wohler obtuvo por reacción de dos compuestos inorgánicos, en este caso inorgánicos, a ver, acá vamos a esperar, obtuvo por reacción de dos compuestos orgánicos, la urea, diremos, ¿no? ¿No es cierto? En orgánicos, en este caso, indicamos la urea, ¿no? ¿Qué es la urea? Precisamente es un compuesto orgánico, la cual, les repito, ha sido obtenido en este caso por la reacción de dos compuestos, en este caso inorgánicos. Ahora bien, acá les muestro estos compuestos precisamente inorgánicos, más antes el cianato de plomo, el cual su símbolo químico está definida con plomo precisamente, oxígeno, carbono, nitrógeno, ¿no? Y a aquello vamos a sumar el amoníaco acuoso, ¿no es cierto? Es decir, amoníaco acuoso, me refiero precisamente a estos dos elementos, ¿no? Acá está el amonio y también acá más agua, ¿no? Y como resultado de ello, en este caso, da precisamente la urea, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto químico que podemos apreciar es precisamente la urea, el cual está conformado por nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Ya tenemos acá eh, eh, agregándole hidróxido plúmbrico, ¿no? O sea, plomo en este caso con el radical oxidrilo. Entonces, este fue el inicio para el estudio de la química orgánica. Les repito, debido a dos compuestos inorgánicos, en este caso se obtiene precisamente la urea, ¿no? Y la urea es un compuesto, en este caso, orgánico, ¿no? Ahora bien, como en este estudio de la química orgánica más interviene el carbono, es necesario también conocer algunas características, en este caso del carbono, ¿no? El carbono tiene como número atómico, en este caso 6, que significa eso de que tiene dos capas, ¿no? Una capa E, una capa K y una L, ¿no es cierto? En la primera capa, en este caso, tiene 2 electrones, ¿no? Y en la siguiente capa, en este caso, que es la capa L, tiene precisamente 4 electrones, de tal forma que sumando 2 y 4 precisamente os va a dar 6, ¿no? Pero además el peso atómico del carbono, en este caso, es 12, ¿no es cierto? Sacarse claro precisamente de los 6 electrones, en la capa K tiene 2 electrones y en la capa L tiene 4 electrones. También es conveniente ver las diferencias que existen entre compuestos orgánicos e inorgánicos. A ver, para que tengamos una idea bastante cabal acerca de elementos orgánicos e inorgánicos, en este caso vamos a analizar 5 diferencias, lo más importantes, digamos, ¿no? Un compuesto orgánico en este caso es combustible, pues decimos son combustibles, ¿no? En cambio, los inorgánicos no son combustibles.
Por otro lado, los orgánicos reaccionan lentamente, mientras que los inorgánicos reaccionan instantáneamente. O sea, las reacciones rápidas, ¿no?, en los inorgánicos. Además, una tercera diferencia, los orgánicos en este caso son volátiles, ¿no es cierto? Mientras que los inorgánicos en este caso no son volátiles. Es decir, rápidamente se puede transformar al decir volátiles, ¿no es cierto?, del estado líquido, por ejemplo, en este caso del estado gaseoso, ¿no? Ir trabajando de esa forma. Una cuarta diferencia en este caso es de que sus moléculas de los elementos orgánicos contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no es cierto? Mientras que en los inorgánicos contienen átomos de cualquier elemento de la tabla, en este caso periódica, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también esa diferencia que existe entre estos dos tipos de elementos, ¿no es cierto? Pero además, como una quinta diferencia entre orgánicos e inorgánicos, los orgánicos se extraen, indicamos, de la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, el carbono, entre algunos. En cambio, en los inorgánicos también se extraen de la naturaleza, pero se encuentran libres. Por ejemplo, los óxidos, sales y otros compuestos más que vimos en la parte inorgánica, ¿no es cierto?, son las que diferencian precisamente en este caso al tipo, en este caso orgánicos, al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, entonces partiremos de esta definición inicial para luego ir analizando precisamente ya los elementos orgánicos. ¿De acuerdo? Bien, pero para ello también voy a ir definiendo la nomenclatura que se utiliza en los compuestos orgánicos, las cuales están relacionadas con una institución a nivel internacional, diremos, para nombrar precisamente estos elementos orgánicos, ¿no? A ver, entonces indicamos de manera, en este caso, inicial. A ver, nomenclatura, digamos. Nomenclatura. En esta parte de nomenclatura vamos a referirnos, tal como les decía, a una institución según las iniciales, según indicamos las iniciales, en este caso definida con la I, la U, ¿no es cierto?, la P, A y la C, ¿sí? Esta es una sigla en inglés, ¿no es cierto?, pero ¿qué significa I, U, en este caso P, A y C? Fíjense, les repito, es una sigla en inglés, pero en español podemos definir como Unión Internacional, diremos, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. De química, indicaremos, pura y aplicada, ¿no? Refiriéndonos en este caso ya al español. Entonces, esta institución, definida como IUPAC, ¿no es cierto?, precisamente da los lineamientos, digamos así, para que podamos nombrar, en este caso, un elemento orgánico, ¿no? A ver, es decir, indicamos los prefijos, basándonos ya en esta institución, los prefijos, diremos, a ver, de los 10 primeros elementos, de los 10 indicaremos primeros elementos, ¿no?
elementos indicaremos, a ver, de acuerdo al número, de acuerdo al número, decimos, en este caso de átomos de carbono, ¿verdad? De átomos de carbono. De átomos indicaremos de carbono. Fíjense bien, estos prefijos son muy utilizados en compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Los cuales, por ejemplo, en este caso vamos a empezar con met, ¿no? Es un prefijo, pero el prefijo met indica de que ese compuesto químico tiene un carbono, ¿sí? El otro es el et, ¿no? Al hablar de et entendemos de que tiene dos átomos de carbono. El otro es prop, con 3 carbonos. El otro es but, ¿no? Les repito, son prefijos, en este caso con 4 átomos de carbono. Luego le sigue el pent. Pent es en este caso con 5, ¿no es cierto? Por otro lado, también el ex, ¿no? Ex en este caso con 6. El otro prefijo, en este caso, ept. Ept en este caso con 7. ¿No es cierto? El siguiente en este caso es oct. Oct con 8. El non con 9. ¿No es cierto? Y también en este caso el dec significa que tiene 10 átomos de carbono. Entonces, repito, estos son los prefijos utilizados en los 10 primeros elementos al referirnos a compuestos orgánicos. ¿No es cierto? Entonces, estos prefijos están relacionados con el número de carbonos que tiene un determinado compuesto. ¿Sí? Entonces, iremos familiarizándonos con estos nombres porque muy a menudo vamos a utilizar en algunos compuestos de cemento orgánicos. Ahora bien, también antes de ir analizando ciertos hidrocarburos, tomar en cuenta los tipos de enlace que tienen estos elementos, ¿no? En especial del carbono y también del hidrógeno. A ver, decimos entonces, tipos de enlace, voy a colocar como subtítulo, tipos de enlace, diremos, entre átomos de carbono. Indicaremos átomos, entre átomos de carbono. Bueno, en estos tipos de enlaces vamos a ver varios de ellos, pero uno de los más utilizados, vamos a tener en cuenta acá, primero colocaremos, ¿no es cierto?, es el enlace, diremos, covalente simple, ¿no? Es el enlace, en este caso, covalente simple, ¿no es cierto? Este enlace covalente simple consiste en lo siguiente, es decir, por ejemplo, 2 átomos de carbono, indicaremos 2 átomos de carbono, dos átomos de carbono, decimos, compartiendo una pareja de electrones, ¿no? Enseguida voy a quedar con un dibujo, compartiendo una pareja, diremos, de electrones. Es decir, fíjense, en este caso voy a tomar en cuenta
dos átomos de carbono precisamente de esta forma, acá un carbono y acá el otro carbono. ¿Sí? Ahora, como en la última capa tiene 4 electrones, ¿no es cierto? El carbono, entonces acá coloco 4 electrones precisamente, considerando la segunda capa, ¿no? Mientras que también de este otro carbono puedo tomar en cuenta también los 4 electrones, ¿no es cierto? Pero a la vez también vamos a, en este caso, enlazar con hidrógenos, hidrógenos menos, ¿no es cierto? Y acá representamos hidrógeno, acá también el hidrógeno, acá también representamos con hidrógeno, acá también con hidrógeno, acá también con hidrógeno y acá con hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en esta figura que les estoy mostrando, precisamente notamos de que estos dos carbonos están compartiendo una pareja de electrones. Eso nos refiere a este tipo de enlace. Entonces, este dibujo que estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto? Es una molécula, indicamos, de etano. Molécula, decimos, de etano, ¿no? Y está simbolizada el etano, más adelante vamos a ver con más detalle, con carbono 2, hidrógeno 6. ¿Qué indica eso? De que tiene 2 carbonos y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hidrógenos. ¿No es cierto? Pero también podemos resumir este tipo de enlace considerando en primera instancia los 2 carbonos, este es un carbono acá, otro carbono acá, y acompañado en este caso por hidrógenos. Con hidrógeno, bueno, acá otro hidrógeno, acá también otro hidrógeno, acá otro hidrógeno, y también en este caso otro hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este es uno de los tipos de enlaces conocidos, ¿no es cierto?, llamado covalente simple, ¿verdad? Y como ejemplo podemos considerar una molécula de etano. Ahora bien, el otro tipo de enlace que se utiliza es de que 2 átomos de carbono comparten, en este caso, 2 parejas de electrones. ¿Sí? Es decir, acá coloco segundo tipo de enlace, ¿no? Y vamos a llamar covalente doble, ¿no es cierto? Covalente, en este caso, indicamos doble. ¿Cuál es el concepto básico? De que 2 átomos, bueno, voy a dejar siempre el acento, ¿no? 2 átomos de carbono, indicaremos, de carbono, comparten, indicaremos, 2 parejas de electrones. 2 parejas, indicaremos, de electrones. ¿No es cierto? ¿Qué indica eso? De que en este caso, fíjense, si tengo, o tenemos acá dos carbonos, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, acá, fíjense, voy a colocar 2 electrones, en este caso para este carbono, acá el otro electrón, acá el otro electrón. ¿Sí? ¿No es cierto? De esta forma. Ahora, para este otro carbono también coloco acá 2 electrones, acá 4, ¿no es cierto? Perdón, 3 y acá 4. ¿Sí? Entonces acá notamos de que efectivamente están compartiendo 2 parejas de electrones estos 2 carbonos, ¿no? Y también obviamente están acompañados en este caso de hidrógenos, tomando como ejemplo una molécula, vamos a indicar de eteno. Más adelante voy a notar, acá está hidrógeno,
acá está hidrógeno, acá también tiene hidrógeno, acá también se tiene en este caso hidrógeno, ¿verdad? Entonces, representado de esta manera, estamos hablando de una molécula de eteno, ¿no? Así que, como ejemplo, estoy tomando en cuenta una molécula de, en este caso, eteno, ¿no es cierto? Entonces, repito, fíjense, en este caso, este tipo de enlace covalente doble es acá, de que participan, o más bien estos dos carbonos comparten, ¿no es cierto?, dos parejas de electrones, ¿no? O también, fíjense, de manera más simple, podríamos indicar de que si estamos hablando de una molécula de eteno, pero además, en este caso la fórmula química es carbono 2, ¿no es cierto?, hidrógeno, en este caso 4. ¿Sí? Esta es la formulita, en este caso, del eteno, ¿no? De acá precisamente notamos dos carbonos y 1, 2, 3, 4 hidrógenos. ¿De acuerdo? Decíamos, entonces también se podría representar como acá carbono, ¿no es cierto? Acá carbono. Y también acompañado, en este caso, de, bueno, si es que acá hemos indicado doble enlace. Se representa ya de esa forma, ¿verdad? Y acompañado, en este caso, por hidrógeno, acá también por hidrógeno, acá también por hidrógeno y acá también por hidrógeno. ¿Sí? De esa forma representamos este tipo de enlace. El tercer tipo, también muy utilizado, es en este caso el covalente triple, ¿no? Covalente, bueno, covalente en este caso, les indico triple, ¿no es cierto? Covalente triple. Acá el concepto es casi similar, ¿no?, a los anteriores, solo que dos átomos, acá les indico, dos átomos de, bueno, acá le faltaba la NO, ¿sí? Dos átomos de carbono, comparten, indicaremos, comparten tres parejas, indicaremos de electrones, ¿no es cierto? Tres parejas de electrones. Tomando como ejemplo una molécula de etino, en este caso, entonces vamos a representar este tipo de enlace a la siguiente forma. Esta vez colocamos dos carbonos, ¿no? Dos carbonos. Pero ahora esta vez vamos a colocar, fíjense, tres electrones de esta forma para este primer carbono y también tres electrones para este otro carbono. ¿No es cierto? Entonces, representado de esa manera, como lleva 4 electrones en su última capa, acá podemos agregar un electrón más a este carbono y también a este carbono agregamos un electrón más. Con lo cual acá se está cumpliendo, ¿no? 4 electrones en la última capa. Pero también acompañado en este caso por hidrógeno, acá también acompañado en este caso por hidrógeno. ¿No es cierto? De esa manera ya podemos representar este tipo de enlace. Estamos hablando de una molécula de etino, como ejemplo, ¿no? Molécula, indicaremos de etino, ¿no es cierto? Cuyo símbolo en este caso químico directamente es carbono 2, hidrógeno, en este caso 2. ¿De acuerdo? O también podríamos representar de la siguiente forma este tipo de enlace, ¿no? También entonces indicaremos, si está representado de esta manera, acá coloco un carbono, pero acá el triple enlace, ¿sí? Entre carbonos, ¿no es cierto? Y en este caso acompañado precisamente acá de hidrógeno y acompañado en este lado de hidrógeno.
Entonces también está este tipo de enlace, ¿no es cierto? Pero podríamos representar también de esta manera. ¿Sí? Bien, existe un otro tipo, les indico acá, un cuarto tipo, son las estructuras cíclicas. Pero antes, fíjense, antes de tomar en cuenta este tipo. Todos estos tipos de enlace que hemos visto son, indicaremos en este caso, acíclicos, ¿no? Todos ellos, indicaremos, son acíclicos, ¿no es cierto? Significa eso de que no necesariamente cumplen una relación cíclica, ¿sí? Pero en cambio sí, en este cuarto tipo que les voy a indicar, ¿no es cierto? Ya se define en este caso con estructuras cíclicas, ¿no? O sea, acá escribo estructuras cíclicas, ¿no es cierto? Y en estas estructuras cíclicas, a ver, ¿cómo se define este tipo de enlaces? Decimos, se unen formando anillos. Se unen, indicaremos diremos, anillos, ¿no? A ver, vamos a tomar como ejemplo al ciclo propano. A ver, acá digo, por ejemplo, indico el ciclo propano, ¿no? A ver, al referirnos a este tipo de enlace, esta vez ya cíclico, vamos a empezar con 3 carbonos. ¿Qué significa eso? De que acá coloco un carbono, acá otro carbono y acá otro carbono, ¿sí? Y están enlazadas inicialmente de esta manera, ¿no es cierto? Pero además están acompañados por hidrógenos, acá también hidrógeno, acá también hidrógeno, ¿no es cierto? Y acá también hidrógeno. Y también este carbono está acompañado de dos hidrógenos, ¿no? Entonces, este tipo de enlaces ya se considera en estructuras cíclicas, ¿no? Acá ya cumple obviamente una función, indicaremos, cíclica, ¿no? Empezando de 3 carbonos. Pero también se considera una figura, ¿no es cierto? Representado, diremos, en este caso por una figura geométrica. En este caso se utiliza precisamente un triángulo, ¿sí? ¿No es cierto? Por la forma que tiene la ubicación de estos carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, iremos también familiarizándonos con este otro tipo de enlaces, los cuales son, les repito, muy utilizados en esta parte de química orgánica. A ver, voy a colocarle un subtítulo, clases, diremos, a ver, de compuestos orgánicos. Clases de compuestos orgánicos, ¿no? De compuestos, indicamos, orgánicos. A ver, estos tipos, acá voy a definir en una figura, se presento de la siguiente forma. Acá voy a colocar los hidrocarburos, ¿no es cierto? Al hablar de hidrocarburos, en este caso, tenemos que entender de que es un compuesto, si hablamos de hidrocarburos, donde interviene el hidrógeno y el carbono, ¿no? O sea, al hablar de hidrocarburos, significa decir hidrógeno y carbono, nada más, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tomar en cuenta los siguientes
La siguiente clasificación, digamos, ¿no? Para hacerlo de manera mucho más sintética, digamos, decimos, ¿no? Los hidrocarburos. Fíjense, los hidrocarburos inicialmente se dividen en dos partes, indicamos de esta manera, ¿no es cierto? Y estas partes son los alifáticos, acá les indico, los alifáticos, ¿no es cierto? Y también por otro lado los aromáticos, ¿no? Indicaremos los aromáticos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en los alifáticos? Fíjense, en los alifáticos, en este caso, intervienen estos compuestos orgánicos, ¿no? Bueno, voy a representar de esta manera, directamente. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Acá, uno de ellos, acá está el otro, ¿no? También acá represento el otro tipo, ¿verdad? Y finalmente acá represento el otro tipo, ¿no? Estoy refiriendo en este caso a los alifáticos, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, fíjense, en los alifáticos están los alcanos. Lo que escribo alcanos. Luego están los alquenos. Están los alquenos, ¿no es cierto? Luego están los alquinos, ¿no? Y luego están los cíclicos. Esta es la división que tiene, ¿no es cierto? Ahora vamos a referirnos, en este caso inicialmente, a los alcanos. Iremos desarrollando. Acá coloco como un pequeño subtítulo. A ver, indico alcanos más antes. ¿No es cierto? A ver, ¿de qué manera definimos este tipo de compuestos orgánicos? O sea, el primer tipo indicaremos de los alifáticos, ¿no? Entonces, los alcanos, decimos, tienen enlaces simples, ¿no? Indico acá, tienen enlaces simples, ¿no es cierto? Pero además, aclaramos de que son acíclicos, indicaremos acíclicos, ¿no es cierto? Bueno, indicaremos acíclicos, pero además, y son hidrocarburos saturados, y son hidrocarburos, indicamos, saturados, ¿no? Es decir, de que está rodeado, en este caso, de electrones, ¿no es cierto? La fórmula que se utiliza en este caso, fíjense, es de que CnH2n más 2. Esa es la fórmula para los alcanos. Pero ¿dónde? Acá aclaramos de que la N adquiere los valores de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Verdad? A ver, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta los siguientes alcanos. Por ejemplo, indicaremos, ¿no es cierto? A ver, este compuesto orgánico, acá un carbono, acá en los costados rodeado por hidrógenos. Hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá. ¿Sí? Un carbono, 4 hidrógenos. Si estamos hablando de este tipo de compuesto, recibe el nombre de metano, ¿no es cierto? El metano, tomando en cuenta este símbolo, está definido directamente como carbono, hidrógeno, 4. ¿Sí?
Acá notamos solamente un carbono, pero está rodeado de 4 hidrógenos. ¿Sí? Y su nombre es el metano. Ahora bien, otro, por ejemplo, ¿qué pasa con este otro compuesto? Cuando ya se tiene 2 carbonos. Acá también va a estar acompañado por hidrógenos, ¿no? Acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno, y también acá otro hidrógeno. ¿No es cierto? Entonces este elemento, fíjense, se llama, o esta estructura, digamos así, ¿no es cierto? Se llama etano, ¿no? ¿Y cuál es su fórmula química? Es carbono 2, hidrógeno, en este caso 6, ¿no ve? ¿Sí? 2 carbonos, perdón, acá le falta un hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Y estamos cumpliendo con esa formulita, ¿no? En este caso, N vale 2, ¿sí? 2 carbonos, ¿se dan cuenta? Ahora, si N vale 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Significa que tiene 6 hidrógenos. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. ¿De acuerdo? A ver, podemos tomar un ejemplo más, para que vayamos familiarizándonos con este tipo de elementos. A ver, con 3 carbonos. ¿Sí? A ver, con 3 en este caso, diremos, ¿no? Bueno, acá directamente con 3 carbonos, digamos, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta 3 carbonos, acá tendríamos estos 3 carbonos, ¿no? ¿No es cierto? Pero acompañados de los hidrógenos. ¿No es cierto? Acá hidrógeno, acá hidrógeno, acá también hidrógeno, hidrógeno, acá también hidrógeno, acá hidrógeno, en este caso hidrógeno. ¿Sí? Ahora, si hablamos de 3 carbonos, estamos refiriéndonos precisamente ahora al propano. ¿No es cierto? Met, et, prop. 3, ¿no ve? Prop. 1, 2, 3 carbonos. Y su fórmula química es carbono 3, hidrógeno, en este caso 8. ¿Está bien? 3 carbonos, hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Y así sucesivamente podemos ir indicando otros elementos más, ¿no? El que le seguiría aquí, ya nos hemos referido en este caso al metano, al etano, al propano. El que le seguiría es el pentano, ¿no ve? ¿No es cierto? Met, et, prop, prop, el butano sería, ¿no? El siguiente. ¿Qué pasa con el butano? Seguramente va a participar acá 4 carbonos y va a estar rodeado de los hidrógenos, ¿no? Y así podemos ir, en este caso, dando más ejemplos, ¿no es cierto? Este es el primer tipo, les repito, de los alifáticos. ¿Se entiende? ¿No? O sea, mucho depende de la cantidad de átomos de carbono que tengan estos elementos. Y también el tipo de enlace es covalente simple. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Nos damos un descanso de 10 minutos, ¿sí? Y volvemos. 10 minutos, jóvenes.